Bueno, bienvenidos a este streaming. Como os digo, vamos a construir una aplicación Salesforce desde cero. Vamos a ir pasito a pasito. El objetivo es enseñarle a desarrolladores que ya conozcan desarrollo en otras tecnologías cómo se crea una aplicación en Salesforce, qué es lo que Salesforce me puede dar para yo crear mi aplicación más rápido, toda esa parte declarativa y tal, aunque yo soy desarrolladora pura y dura, ¿vale? No me voy a detener mucho tiempo en la parte declarativa. Y ir viendo también con los lenguajes de programación que se pueden utilizar en Salesforce cómo puedo ir extendiendo mi aplicación para implementar pues funcionalidad totalmente personalizada, lo que yo necesite, tanto a nivel de lógica de backend como a nivel de interfaz de usuario, ¿vale? Serían los componentes Lightning, Web Components, que es un framework que utilizamos en Salesforce basado en Web Components, que básicamente utiliza JavaScript, HTML y CSS. Vale, entonces, yo decidí crear esta aplicación sobre plantas porque me gusta el tema de las plantas, y en el anterior streaming me quedé, había creado la aplicación, ¿vale? Si abro aquí el setup, vamos a ver que mi aplicación está en el App Manager, ¿vale? Como os dije en el anterior streaming, a mí me gusta tenerla en inglés porque luego es más fácil entender los conceptos de Salesforce que se ven por ahí en las comunidades, y si te vas a presentar a una certificación, a un examen, etcétera, pero lo podríais poner también en español. Y bueno, pues yo creé en mi aplicación esta mis plantas, ¿vale? Que la tengo aquí. Y creé también un objeto que era especies de plantas, ¿vale? Especies. Este objeto de aquí. En el objeto no creamos demasiadas cosas, lo único que definimos fue el nombre del objeto y algunos campos que se te crean por defecto, como por ejemplo el nombre del objeto. Y me encontré con un problema, que fue que yo creé el objeto, creé una pestaña para poder ver el objeto dentro de mi aplicación y mi pestaña no estaba apareciendo, ¿vale? Yo os dije que seguramente esto era un problema de cacheo, y así es, porque luego entré en la aplicación a la media hora o así, hice un refresh y ya estaba ahí la tab. Por si os pasa alguna vez algo así, os comento que hay un setting en Session Settings que me permite controlar si los Lightning Web Components, que serían los Web Components que forman no solamente los que yo puedo crear para extender Salesforce, sino los que forman la aplicación Salesforce por defecto, ¿vale? Esta de Lightning Experience, pues este setting que se llama Enable Secure and Persistent Browser Caching to Improve Performance, lo pongo un poquito más grande para que lo veáis, ¿vale? Este de aquí, si lo desactivamos, pues se va a desactivar el cacheo y a la hora de desarrollar me va a venir muy bien, porque no voy a tener problemas como el que a mí me ocurrió el otro día, ¿vale? Entonces os recomiendo que en vuestras organizaciones de desarrollo los desactivéis. Evidentemente en producción no, porque el cacheo es lo que hace que mi aplicación vaya más rápido, porque no se tengan que hacer llamadas redundantes al servidor, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a mostrar cómo añadí la tab que creé para especies a mi aplicación, ¿vale? Esto sería, voy a ver el detalle de la aplicación que me he creado, y aquí puedo configurar multitud de propiedades de la aplicación, ¿vale? El nombre, el color de branding, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que puedo configurar son los Navigation Items. Los Navigation Items normalmente van a ser tabs. Tabs serían pestañas, ¿vale? Una pestaña que me pueda crear pues para un objeto, una pestaña que me pueda crear para una página de aplicación que no tiene por qué estar ligada a un objeto, ¿vale? Y bueno, y otras tabs que hay más antiguas para incorporar Visual Force y demás, que es como una tecnología más antigua que teníamos para crear páginas. Entonces, bueno, pues tengo aquí mi tab, como veis ya ha aparecido. ¿Qué ocurre? Que no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque todavía no he creado ningún dato de prueba, ¿vale? Lo que voy a hacer es que primero vamos a crear algunos campos del objeto especies,
y después vamos a ya crear algún registro para que veamos cómo se van viendo los registros en la funcionalidad que Salesforce provee por defecto, que serían estos layouts, ¿no? Que se llaman. Entonces, bueno, voy a volver al menú de objeto. Hola a los que estáis por ahí, si me queréis saludar, decirme algo, pues yo encantada de saludaros y de que me veáis. Como os digo, se llamaba especies, ¿vale? Y bueno, tengo aquí pensados ya una serie de campos que quiero crear. No voy a crear todos porque hay algunos que serían muy repetitivos, ¿vale? Pero vamos a crear campos de diferentes tipos para que vayáis entendiendo qué tipos de campo puedo crear en una aplicación Salesforce. Entonces, bueno, el nombre ya lo definimos a la hora de crear el objeto, ¿vale? Dijimos que queríamos que el campo nombre fuera un campo de tipo texto. Dijimos que también había una posibilidad de crear el campo autonumérico para que se vaya incrementando poco a poco, pero a mí me viene bien tipo texto porque, bueno, al final lo que voy a identificar son especies de plantas y me viene bien poner el nombre de la planta y ya está, porque va a ser además un nombre único, ¿no? Entonces, el siguiente campo que quiero crear es la descripción, ¿vale? Para crear la descripción, bueno, para crear campos me vendría aquí. Todo lo que voy a hacer de forma declarativa vais a ver con el paso del tiempo en los diferentes streamings que voy a hacer, que yo todo esto podría guardarlo en un repositorio para poder reproducirlo más tarde, ¿vale? En forma de metadatos. Lo que pasa es que lo voy a crear de forma declarativa porque, bueno, es la forma más fácil de entenderlo y de crearlo inicialmente. Entonces, estos serían los tipos de campos que me puedo crear. A mí me interesa que para el campo de descripción, bueno, pues voy a crear un text area, ¿vale? Porque va a ser un campo que tiene, bueno, perdón, aquí viene la descripción del text area, ¿vale? Dice, puedes introducir hasta 255 caracteres en líneas separadas, me vale. Luego el control que va a tener en un formulario va a ser como un área de texto en la cual se puede expandir y entonces pues me va a venir bien para yo poder visualizar la descripción bien y tal, ¿vale? Entonces le pondría primero la label, que sería la etiqueta que va a salir cada vez que yo vea ese campo en un layout, por ejemplo, como estos, ¿vale? De aquí. Luego pondría el nombre del campo. Yo normalmente intento poner un nombre, si puedo, el mismo, y si no, si tiene espacios tendré que quitarle los espacios porque el nombre del campo va a ser el nombre del objeto en la base de datos, ¿vale? Hola Julián, ¿qué tal? Bueno, pues voy a subirle el zoom al navegador porque me comenta Julián que no se ve muy bien, así que espero que lo veas mejor, ahora me confirmas, ¿vale? Muchas gracias por conectarte. Entonces os digo, descripción, nombre del campo sería el nombre que va a tener como la tabla dentro de mi base de datos, ¿vale? Aunque por detrás son tablas conjuntas de metadatos, pero vosotros podéis abstraer e imaginar que simplemente tengo una tabla. Y bueno, ya podría aquí describir de qué va el campo, puedo añadir un help text para que cuando me salga por ejemplo, una tabla de especies, yo sea capaz de darle al simbolito de la interrogación, de pasar el ratón por encima y que me diga qué es exactamente ese campo, pero bueno, yo lo voy a hacer de forma sencilla, ¿vale? Puedo marcar si quiero el campo requerido o no. Y bueno, y esto es para hacer informes del campo, que de momento esto no lo voy a contar. Me dice también si quiero tener un default value, ¿vale? Para la descripción no voy a tener un default value, pero podría tener un default value de, no sé, mi descripción por defecto. Y de hecho esto se puede especificar creando una fórmula, ¿vale? Pero ahora mismo no me interesa porque la descripción va a ser un campo que voy a controlar yo. Vale, muchas gracias Julián, me alegro de que se vea bien. Vale, el siguiente pantalla, pues me dice en qué, a qué perfiles, ¿vale? A qué profiles les quiero dar visibilidad a este nuevo campo que estoy creando. Lo puedo poner como visible, ¿vale? Y lo puedo poner como read only. Read only pues sería visible pero solo lectura y visible sería visible y editable.
Yo ahora mismo estoy haciendo todo con el System Administrator, pero en algunos capítulos más adelante emplearé tiempo en explicaros qué son los perfiles, qué son los permission sets y cómo puedo controlar la seguridad de mi organización de Salesforce a nivel de perfil y de permission set para campos, para objetos, incluso para registros, ¿vale? Entonces me voy a quedar con lo que viene por defecto y ahora me pregunta, ¿quieres añadirlo al layout de especies? ¿Vale? El layout de especies va a ser la página de detalle que vamos a ver por defecto cuando yo cree una especie. Entonces, bueno, pues descripción, sí, es algo que quiero que vaya en el layout, lo vamos a salvar y ya, pues cuando yo cree una especie nueva, me va a salir la posibilidad de añadir este campo de descripción, ¿vale? Ya lo tengo aquí. Cuando yo visualice una especie que está creada, pues también me va a aparecer este campo de descripción. Ya veremos que todo esto se puede personalizar de muchas maneras, ¿vale? Entonces, vale, me he creado mi campo de descripción. Vamos a crear otros tantos campos para que veáis tipos diferentes, ¿vale? Vamos a crear el campo tipo. ¿Por qué? Porque voy a tener principalmente, o por lo menos yo lo que tengo en mi terraza, son dos tipos de plantas, ¿no? Están las plantas que son más ornamentales, con flores, etcétera, y las plantas que son, pues, para alimentarse, ¿no? Tengo plantas aromáticas, a veces en el verano, pues, planto tomates, ¿no? Pues he decidido que voy a poner estos dos tipos porque dependiendo del tipo voy a querer mostrar algunas cosas en el layout o no, o algunos componentes, ¿vale? Entonces, bueno, hay un tipo de campo que se llama picklist. Vamos a crear un nuevo campo y vamos a seleccionar picklist, ¿vale? Picklist te permite al usuario seleccionar un valor de una lista predefinida, ¿vale? Y eso es exactamente lo que queremos. De hecho, vamos a tener dos tipos. Le vamos a poner que quiero que el label sea type, ¿vale? Este va a ser el tipo de, el tipo de planta. Y ahora me da dos opciones. Me dice, puedes usar un conjunto de valores que sea global, es decir, yo podría crearme un conjunto de valores y reutilizarlo entre diferentes picklists. Por ejemplo, si va a ser algo muy común como los meses del año, de hecho vamos a hacer eso luego, ¿vale? O puedo introducir valores específicos para este campo picklist separados por comas. Entonces, bueno, pues voy a hacer eso, ¿vale? Porque lo que quiero es que mi planta sea comestible o ornamental. Lo voy a hacer en inglés, no por nada, sino porque después quiero reutilizar este contenido para hacer el mismo stream en inglés, pero bueno, creo que nos va a venir bien a todos y así aprendemos un poquito de inglés si hay algo que no entendáis, ¿vale? Edible, comestible, ornamental, pues es lo mismo que en español. Luego tengo una serie de opciones que me dice si quiero mostrar los valores alfabéticamente o en el orden que los he introducido, si quiero utilizar el primer valor como default value, me da igual, la verdad, venga, le vamos a dar a que sí, ¿vale? Porque las que más tengo son edibles, creo que sí. Luego me dice también si quiero restringir el picklist a los valores definidos en el conjunto de valores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo no marco esta opción, estoy abriendo la puerta a que ese campo obtenga otros valores, ¿vale? Normalmente en la interfaz de usuario general el usuario no va a poder seleccionar otro valor porque el formulario que aparece es un desplegable con las opciones, pero a lo mejor por código sí que podría, si yo desmarco esta opción, añadir un valor diferente, ¿vale? De momento lo vamos a dejar restringido porque no necesito expandir esos picklists para nada. Pero tendría sentido en ese caso, ¿vale? En el caso en el cual yo de forma programática quiero añadir algún valor que no quiero que aparezca en la interfaz de usuario. Me pregunta de nuevo el nombre del campo, lo que iría en la tabla de la base de datos y de nuevo los mismos valores que antes, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Le vamos a decir que quiero que sea visible para el System Administrator, que es el perfil que tengo, y lo vamos a añadir al layout de especies, ¿vale? Si yo ahora le doy aquí a que quiero crear
un nuevo, a ver, vamos a refrescar, le doy aquí a que quiero crear una nueva especie, ya me aparece aquí para seleccionar, ¿vale? Edible, ornamental. Se me olvidó deciros antes que esto es lo que decía del text area desplegable, ¿vale? Que se puede, no desplegable, sino que se puede aumentar el tamaño del formulario. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues Picklist Multiselect. Resulta que otra cosa que quiero indicar de mis plantas sería la localización, ¿vale? Quiero indicar si la planta es de interior o de exterior. ¿Qué ocurre? Que hay algunas plantas que sirven para los dos sitios, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a crear un campo Picklist, pero que me permita seleccionar varias opciones a la vez. Bueno, este es un diseño que yo he decidido, pero ya veréis si os metéis más a fondo en el mundo de Salesforce que como en cualquier otra plataforma, en cualquier otro lenguaje de programación, en cualquier otro motor de base de datos, hay millones de maneras de diseñar la aplicación, ¿vale? Y ya sería tarea del arquitecto decidir cuál es la manera que mejor se adecua al tipo de datos que va a contener esa tabla o ese campo, ¿vale? Para esto tenemos unas guías de decisión en el site de arquitectos, que os las voy a enseñar, que ayudan con este tipo de tareas, ¿vale? Ayudan a decidir decisiones de diseño a nivel arquitectura que se deben tomar en momentos previos a crear la aplicación en sí, ¿vale? Dependiendo pues si la tabla va a tener muchos registros, si no, si quiero que el campo sea indexado, etcétera, etcétera. Todo esto es un mundo, o sea, yo voy a empezar con lo más básico y ya si tenéis preguntas más concretas, pues podemos ir viéndolas. Y bueno, aunque no estéis conectados al streaming, si lo estáis viendo en YouTube, me podéis hacer la pregunta igualmente en un comentario que lo miraré y si no, en Twitter, LinkedIn o donde queráis. Vale, entonces voy a crear un Picklist Multiselect, ¿vale? Para ello me vengo aquí, selecciono la opción de Picklist Multiselect. Le vamos a poner de nombre Location, que sería la localización. Vamos a introducir los valores indoor y outdoors. Estos valores me parecen bien. Venga, vamos a utilizar indoors como el default value para que tenga un default value. Y ¿qué más? Me dice qué número de líneas quiero que estén visibles en el formulario, ¿vale? Porque por defecto, ahora vamos a ver la pinta que tiene, me sale como una cajita con todas las opciones y entonces yo puedo hacer scroll en esa cajita y seleccionar diferentes campos del Picklist Multiselect, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a quedar con el defecto que es 4, pero esto se podría configurar y de nuevo toda la configuración que teníamos antes. Le vuelvo a decir que vale, que me dé permisos para el System Administrator y que me lo añade al layout. Voy a refrescar de nuevo y vamos a ver la pinta que tendría este campito, ¿vale? Le damos a New y vemos que ahora, bueno, como solamente he puesto 2 y el de por defecto es Indoors, ¿vale? Ya me aparece como elegido. Si yo no hubiera puesto por defecto Indoors, este me aparecería a este lado y yo podría no elegir ninguno, ¿vale? Lo que pasa que, normalmente siempre va a tener un valor. De hecho, ahora que lo pienso, debería haber seleccionado en el campo que sea un valor obligatorio, ¿vale? Eso lo podemos hacer. Sería aquí location. Lo vamos a modificar y le voy a poner que sea un campo requerido, ¿vale? Porque sí que quiero que siempre tenga un valor. Y para el otro que hice, el tipo de especies, también quiero que sea requerido. Quiero que siempre tenga un valor de los dos que yo he propuesto. Que no lo hice, ¿verdad? Cierto, aquí está. Vale.
¿Qué más? Bueno, tengo ahí otra serie de campos que no voy a repetir, que ya los cargaré, ¿vale? Al final de la sesión. Voy a crear un campo de tipo number para que veáis cómo son estos campos, ¿vale? Para poner la temperatura máxima ideal. Entonces, nada, me vengo aquí, le digo que quiero crear otro campo. Y esta vez nos vamos a ir al campo tipo number. Daros cuenta que para representar números tenemos varios tipos de campos, ¿vale? Tenemos el campo tipo number, que sería para números en general, pero si quiero representar monedas, ¿vale? Currencies, tendría un campo específico para eso, que sería el campo currency. En Salesforce está muy bien establecido todo el sistema de multi-currency. ¿Qué ocurre si yo estoy utilizando una organización en la que quiero que se operen diferentes monedas, que haya diferentes tipos de cambio, etcétera? Todo eso está reflejado en toda la funcionalidad que hay alrededor del campo currency, y ese sería el que tendría que utilizar en ese caso, ¿vale? Yo en este caso no me voy a preocupar de lo que me han costado las plantas, entonces como voy a especificar la temperatura, utilizaría el campo de tipo number. Fijaros que también hay un campo percent, ¿vale? Si tuviera que especificar un porcentaje. Entonces, bueno, el label del campo va a ser ideal max temperature, pero si os dais cuenta, como el nombre del campo es una representación del objeto en la base de datos y va a ser lo que yo utilice en las queries para traerme información, y en el lenguaje de modificación de la base de datos, que se llama DML, para crear crear registros, ¿vale? O actualizar registros sobre registros, pues este nombrecito no puede tener espacios en medio, ¿vale? Ya no sería una etiqueta, sino algo que yo necesito utilizar a nivel programación. Le puedo decir si quiero que tenga decimales, ¿vale? Como la temperatura va a ser temperatura ideal, no le vamos a poner 25,5 grados, ¿no? Porque ya sería como un poco pejiguero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ponerle simplemente que no tenga decimal places y que tenga la longitud. La longitud, que sería los dígitos a la izquierda del punto decimal. He visto un mensaje de Julián que dice percent sería bueno en este caso si representases humedad, por ejemplo. Pues sí, eso sería totalmente adecuado para representar la humedad. Lo que pasa que con respecto a las plantas, normalmente te dicen si es recomendable que tenga mucha humedad o poca humedad, pero no te dicen un porcentaje de humedad específico. Pero a lo mejor un poquito más adelante podemos hacer una integración que sea con los datos de humedad que me provea algún servicio web y poder ver si la planta pues se va a desenvolver bien en ese clima o no. Este tipo de cosas son el tipo de cosas que me gustaría ir haciendo en el streaming, ¿vale? Entonces, bueno, aquí le voy a decir que no necesito que sea requerido, ¿vale? Porque a veces no encuentro esa información, no me importa que haya valores duplicados. Esto sería para hacer integraciones, que ya os lo contaré más adelante, y esto sería para cosas de inteligencia artificial, que también si seguimos con esto y tengo audiencia y la gente está contenta, seguiré haciéndolo, ¿vale? Entonces, bueno, temperatura ideal. Le damos a que sí, de nuevo le damos los permisos y le decimos que nos lo añada al layout. Me vengo aquí, actualizo y vamos a ver cómo se representaría un campo de tipo number. ¿Vale? Ya me aparece aquí y ya si intento escribir, bueno, no me estáis viendo, pero estoy intentando escribir letras, no me deja, ¿vale? Y ya aquí, bueno, pues le puedo poner la temperatura que sea. Podría haber puesto un máximo y un mínimo, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así, que sea la persona que introduce los datos la que decida qué temperatura pone y ya está. Sí que debería haber puesto a lo mejor si la unidad de representación son grados centígrados, ¿vale? O grados Fahrenheit. De momento lo voy a poner así y ya lo arreglaré. Vale, ¿qué más? Ya hemos visto un ejemplo de campo number, vamos a ver un ejemplo de checkbox. ¿Vale? Checkbox sería el típico campo 1-0, sí o no. Me voy a crear un campo que me va a decir si quiero o sea, si la planta
necesita ser pulverizada, ¿vale? Echarle agüita. Porque haga mucho calor o porque sea una planta que necesite mucha humedad, en relación a algo que Julián decía, ¿vale? Entonces, bueno, selecciono aquí el campo checkbox, le digo que el nombrecito de, bueno, la etiqueta del campo va a ser esta, quiero que por defecto sean checked, porque la mayoría pues no necesitan. Esto, si os fijáis, se me autorrellena cuando yo me cambio a este campo, hago focus en este campo, se me autorrellena, ¿vale? Y ya pasaríamos por las mismas pantallas que hemos pasado antes para añadir al campo. Venga, lo refrescamos y aquí lo vemos, ¿vale? Campo de tipo checkbox. ¿Necesita pulverización o no? Ya tengo mi interfaz de usuario para crear registros y para verlas directamente ahí, y vais a ver que luego la podemos personalizar todo lo que queramos. Vale, y ya el último campo que voy a crear, bueno, el último par de campos, ¿vale? Para enseñaros otra cosilla que está bien, que serían las fórmulas, sería, voy a crear un campo URL para guardar la URL de la imagen de la especie, ¿vale? De la planta que sea, y luego voy a crear un campo fórmula para utilizar crear una fórmula con el lenguaje de fórmulas de Salesforce que me saque por pantalla la imagen que yo estoy especificando en esta URL. En los campos fórmula se puede especificar pues cualquier tipo de fórmula, ¿vale? Las posibilidades son infinitas, ahora después os lo enseño. Vamos a crear primero el campo URL, que como bien lo dice la palabra, sería una dirección web, ¿no? URL. O como dice Julián, que está conectado, URL, que me he dado cuenta que lo decimos diferente, ¿vale? Le ponemos, image URL, que es lo que le queremos, como le queremos llamar, ¿vale? Al campo le vamos a llamar image URL con jolín, no me sale en español, el separador del guión de abajo, ¿vale? Y de momento esto va a ser el campito. Al yo definir qué es un campo URL, lo que estoy consiguiendo es que el layout que me va a sacar Salesforce va a ser específico para ese tipo de campo y que no voy a poder guardar una cosa que no sea una URL, ¿vale? Y por último vamos a crear el campo fórmula para poder ver la imagen, ¿vale? Este va a ser un campo, como os digo, fórmula. Le vamos a poner de nombre image. Y aquí me dice cuál es el valor que devuelve el campo fórmula, ¿vale? En este caso, lo que queremos mostrar es una imagen. Dejadme que vea aquí un momento cómo lo tengo puesto, porque me parece que es contexto. A ver, un segundito, que no lo quiero hacer mal. Aquí, efectivamente, ¿vale? Es contexto. Digo que lo que quiero es que sea una fórmula cuyo valor de retorno sea un texto. Y aquí, esto es lo que quería copiar, le puedo añadir la fórmula en cuestión, ¿vale? Esta fórmula, ¿por qué me la sé yo? Pues porque, bueno, primero porque la he copiado de otra organización en la que tengo todo ya montado, pero si no, pues sé que existe, ¿vale? Porque hay una fórmula syntax en Salesforce, la cual puedo consultar en la ayuda para ver todas las funciones que hay disponibles, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen de interesante las fórmulas? Que en las fórmulas yo puedo siempre... Estas serían los operadores que puedo, las funciones que puedo utilizar en las fórmulas, las funciones lógicas, los operadores, etcétera, ¿vale? Hay mogollón. Vale, pues ¿qué tienen de interesante? Que yo en la fórmula puedo utilizar campos que sean del propio objeto para hacer cálculos adicionales, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo,
tuviera un campo que me guarda, no sé, el valor de la longitud de un lado del triángulo, otro campo que me guarda el otro lado y otro campo que me guarda el otro lado, pues yo podría tener un campo fórmula que me haga la suma de esos tres lados y que directamente yo no tenga que hacer eso por código, sino que ese cálculo se haga automáticamente, ¿vale? Ese cálculo no se hace y se guarda, sino que se muestra, ¿vale? Las fórmulas siempre se evalúan cuando se muestra el registro, no es algo que se guarde en la base de datos, esto es importante. Entonces, bueno, pues le estoy diciendo que quiero que me muestre una imagen. Si buscamos por aquí la función imagen, me dice inserta una imagen con un texto alternativo y la altura y anchura que se le haya especificado, ¿vale? Entonces, pues yo le digo, dejo la altura y la anchura por defecto y le digo que me inserte la imagen que está en esta URL y este va a ser el texto en alternativo, ¿vale? De momento voy a poner esto, aunque también, mira, le podemos poner otro campito que sea el nombre de la especie, ¿vale? Como veis, esto yo lo he escrito aquí directamente, pero hay una ayudita, ¿vale? Que me permite insertar operadores, me permite insertar lo que se llaman los merge fields, que sería simplemente una relación al campo relacionado, ¿vale? Al campo que quiero utilizar aquí, y tengo un editor avanzado, ¿vale? Bueno, en el editor avanzado también me salen aquí todas las funciones que puedo utilizar. Cuando yo escribo la fórmula, puedo chequear si la sintaxis está bien, ¿vale? Esto se me está yendo para arriba todo el rato porque lo tengo un poco grande. Me dice que no hay errores de sintaxis y entonces yo ya podría crear mi fórmula, ¿vale? Ahora mismo no estoy referenciando number, currency, etcétera, o sea que ahí no tenemos por qué decir nada, ¿vale? Y ya por último, pues las mismas pantallas que hemos visto. Entonces, ¿qué tiene esto de interesante? Bueno, el campo fórmula, como os podéis imaginar, no va a ser un campo editable, ¿vale? No es algo que yo pueda editar, sino que es algo que se va a calcular cuando yo veo el registro. Y lo que tiene de interesante es que yo ahora, por ejemplo, pues voy a ser capaz de crear una especie, se me ha olvidado refrescar, ¿vale? Esto seguramente no tuviera que refrescar si no me hubiera desactivado el setting del cacheo para desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a crear aquí mi primera especie, la voy a copiar de la aplicación que tengo aquí ya creada. Vamos a ver, voy a crear, por ejemplo, aloe vera, ¿vale? Y entonces el nombre de mi especie va a ser aloe vera. La descripción va a ser esta, conocida por sus propiedades medicinales y aplicaciones para la piel, ¿vale? Voy a seleccionar que el aloe vera está mejor afuera, ¿vale? Que adentro. ¿Es una planta comestible? Bueno, yo creo que es más ornamental, ¿no? Aunque seguro que hay alguien que se la come. Y vamos a ver la temperatura, que la tenía por aquí apuntada. Ideal max temperature es 25 grados, ¿vale? Centígrados. No hace falta pulverizarla y voy a utilizar una URL de la imagen. Cogí una imagen, o sea, una URL de una imagen que había por internet, ¿vale? Espero que no tenga copyright y si es así, les pido permiso para utilizarla y que no me denuncien, ¿vale? Y entonces este sería el layout que a mí Salesforce me ha creado por defecto, ¿vale? Pero esto lo vamos a ir configurando poco a poco en las siguientes sesiones para que al final se me quede pues algo así como esto que vemos aquí, ¿vale? Que serían pues ya cada una de las tabs contiene información diferente de las plantas, tengo, bueno, secciones que son desplegables, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como ya llevo media horita, voy a ir dejándolo por hoy, ¿vale? En la siguiente sesión vamos a ver cómo ponerle un tema a la aplicación, vamos a ver cómo seguir configurando esta página y si me da tiempo os contaré ya algo de cómo se refleja esto en los metadatos de Salesforce, ¿vale? Y cómo me puedo yo descargar el código de mi aplicación para ir viendo poco a poco, para ir reproduciendo mi aplicación poco a poco en
lo que sería código, que al final es en lo que yo me siento más cómoda y me gusta más, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario, no se han conectado muchas personas hoy, pero bueno, espero que si lo veis por YouTube os guste, me digáis cualquier feedback que tengáis. Voy a pasar a la vista de cámara para despedirme. Ya está, que muchas gracias a todos. Julián, muchísimas gracias por estar ahí y apoyarme, que siempre me apoyáis un montón. Y ya está, nos vemos en el próximo capítulo, que no sé si lo podré hacer el martes que viene porque es Bank Holiday en España, pero si no lo hago el martes, lo hago otro día de la semana que viene, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, saludos, adiós.